Ok, chicos, saludos a todos. Estamos de nuevo, gracias a la gente que nos acompaña a través del canal. Estábamos platicando acerca de la solución del problema de las uvas, ya vamos dentro de esto. Hablábamos específicamente del tema de castear, ¿verdad? En eso nos estábamos quedando en la última presentación. Entonces, en la línea 32 y 33 vemos el ejemplo de lo que es castear. Vamos a ver qué sucede si yo quito esta parte float que está aquí entre paréntesis. Nota, casteo es esto. Mira, cuando tú colocas aquí cuál es el tipo de dato al cual quieres que se convierta el resultado de la expresión que tú estés colocando. Te voy a colocar aquí la palabra float. Observa, la quité. Entonces, en este momento me lanza este error. Ahí está en rojo el error y me avisa que observa el texto. Dice, no se puede convertir implícitamente el tipo decimal en float. ¿Te fijas? Ahí nos está avisando. Julie, ¿puedes leerlo? Sí, Ok, dice, cuéntame qué dice ahí. no se puede convertir implícitamente un tipo decimal en float. Ya existe una conversión explícita. Muy bien. Entonces, ¿recuerdas, Julie, que platicamos el día de hoy por la mañana como cuántos tipos de datos más o menos encontramos en C#? Sí, eran int, float, char, eh, y creo que era el otro string. Muy bien. Hay una gran variedad de tipos, ¿verdad, hija? Entonces, algo que sí tienes que tener claro cuando hablas de castear es que, por ejemplo, los datos numéricos, ¿sí? Fíjate en esto, solo los datos numéricos se pueden dividir en muchos grupos, pero siguen siendo numéricos. ¿Comprendes eso? Sí, Una forma bien sencilla de dividir los datos numéricos es decir, por ejemplo, que hay datos numéricos reales y que hay datos numéricos enteros. Ahí lo clasifiqué de dos formas, que sería la forma más simple de hacerlo. Numéricos enteros y numéricos reales. Sabemos que los enteros se pueden dividir en enteros pequeños, en enteros grandes, en enteros sumamente grandes. Y lo mismo pasa con los decimales. También los decimales pueden ser decimales pequeños, decimales más grandes, etcétera. Claro, en las palabras específicas según el lenguaje de programación que estás usando. Entonces, acá lo que ocurre es que cuando tenemos txtprecio.text, esto es un cuadro de texto. ¿Eh? ¿Cómo sabemos, hija, que eso es un cuadro de texto? porque tiene txt. Muy bien, como tiene txtprecio, este es un cuadro de texto, por lo tanto, lo que viene de él, lo que estoy recibiendo de él, es formato texto, ¿verdad? Un string. Entonces, este string es necesario convertirlo a número y por eso estamos usando aquí el convert.todecimal. Lo estoy convirtiendo a un número con decimales porque como es un precio lo que viene ahí, seguramente trae punto decimal. Entonces, ahora esto viene y me genera este error que estás viendo acá donde dice que no se puede convertir a un número decimal equivalente. Entonces aquí es donde ya vienes y utilizas la técnica de casteo. Entonces casteo no es otra cosa más que colocar aquí la palabra del tipo de dato que tú vas a necesitar. Aquí le estoy diciendo que lo utilice en tipo float. ¿A quién? Al decimal. Al decimal que obtuvo de dónde? De txtprecio. Entonces exactamente lo mismo ocurrió con las libras. Explícame el caso de las libras. Eh, Ahí también se podría decir que estamos forzando a que sea el dato sea de tipo float, que sea un tipo real. Efectivamente, hija, eso es justamente lo que significa la palabra castear, forzar al tipo al que tú indiques. Para castear, entonces, únicamente necesitamos colocar dentro de paréntesis el tipo, ¿verdad? El tipo al cual quieres forzar, al que quieres castear. Muy bien, entonces con esto tenemos toda la parte de las entradas, ¿verdad? Tenemos acá de la línea 26 todo este bloque de código a la 32 corresponde a la parte de las entradas. Por eso vemos en la línea 25 el mensaje capturando los datos de los radio buttons, tomar en cuenta que son booleanos, todo lo que dice acá checker, ¿verdad? Este checker me está sirviendo para sacar la parte booleana, la parte verdadera o falsa de cada radio button y colocarla dentro de su respectiva propiedad en la clase cálculo. Y también tenemos el caso de los datos numéricos decimales, que es necesario castearlos a float para colocarlos dentro de sus propiedades. Vamos a dar un vistazo de nuevo ahora a la clase para ver qué es lo que está ocurriendo con los métodos, porque una vez que han ocurrido las entradas, que es lo que tenemos acá, entonces
de acuerdo a los aprendizajes previos, sabemos que aquí deberían de ir los procesos, ¿verdad? Aquí deberían de ir los procesos. Sin embargo, ahora los procesos son responsabilidad de la clase. Eso es justamente lo que estamos aprendiendo. Capturo los datos que están ingresados en mi formulario, los envío a la clase cálculo para que allá sean procesados, ¿verdad? Posteriormente venimos y discutimos las salidas. Vamos a checar entonces ahora la clase menú, déjame ver, la clase ¿es cuál? Es este ahora, cálculo. Cuéntame, Julie, ¿cómo está el asunto acá con lo que son los métodos? Con los métodos. Ahí, bueno, se creó un método llamado getTamaño, que es de tipo string, es de tipo texto. Entonces, cuando la uva sea de tipo jumbo, el tamaño será igual a uva tipo jumbo. Se pone entre comillas porque es un string, que quiere decir que es un texto. Entonces, cuando mi resultado, que sea return, voy a obtener, obtener tamaño, que sería un valor de tipo texto. Ok, te ayudo, hija. Fíjate en esto. Si te das cuenta en las entradas ocurrieron a través del radio button, ¿verdad? Ahí es donde el usuario seleccionó. Vamos a poder analizar esto mejor directamente desde el formulario para que cachemos esto. Formulario UVAS es aquí. El usuario va a seleccionar acá en los radios, pero nosotros queremos producir una salida acá en el listbox. Queremos que aquí se pueda visualizar qué fue lo que el usuario seleccionó. Entonces, aquí nos va a salir si fue jumbo, si fue estándar o si fue pequeña. Lo vamos a poder ver aquí. Entonces, para eso fue necesario crear ese método que acabas de mencionar. Estamos hablando de el método getTamaño. Entonces, quiere decir que cuando le preguntemos a la clase cálculo por el tamaño, la clase cálculo lo que va a hacer es evaluar. Este jumbo que está aquí es un método, nota cómo aparece aquí bool cálculo uva jumbo getSet. Está haciendo referencia a un método que al mismo tiempo hace referencia a la propiedad jumbo que es booleana. Entonces, como son booleanas, ya no necesitan acá que yo le ponga, por ejemplo, if jumbo igual true, por ejemplo, sino simplemente le evaluamos. Si el tamaño es jumbo, esa es la interpretación de esto, entonces en una variable tamaño guardamos uva tipo jumbo dentro de comillas y la variable es de tipo string. Bueno, de hecho aquí hay variable, aquí está return tamaño, aquí está return tamaño que si se dan cuenta acá, este tamaño que estamos mencionando acá hace referencia directamente a esto. Mira, Julie, a string tamaño. Estamos hablándole directamente a la propiedad, estamos colocando ahí el tamaño de la uva para poder visualizarlo del lado de la lista. Entonces, aquí el tema de aprendizaje es el uso del if anidado, esos son los temas de esta unidad, el uso del if anidado que está evaluando los diferentes tamaños de uva para determinar cuál es el tamaño de uva que se va a mandar a la pantalla. Entonces, evaluamos, ¿verdad? Si está seleccionado jumbo, entonces coloca uva tipo jumbo en la variable tamaño. Si no, revisa si está seleccionado estándar y le pone eso en la variable tamaño y así sucesivamente. Esto nos va a permitir que si una persona le da aceptar sin haber seleccionado algún tamaño, pues nos muestre el mensaje de que no seleccionó ningún tamaño y entonces manda como respuesta return tamaño. La forma general de un método, Julie, debe ser get tamaño, que sería el nombre del método. Es importante darle un nombre al método que me ayude a entender qué es lo que el método hace. Si yo digo get tamaño es porque me va a devolver eso, ¿no? Y debo indicar cuál es el tipo del valor que va a devolver. Si yo le digo get tamaño, ella me va a devolver un tamaño como texto y el método, por lo tanto, es string y es de uso público, como ya mencionamos hace un rato, para que pueda ser visto desde el botón. Entonces, en el caso de get descuento, ¿qué me puedes decir, Julie? Se usó un conectivo lógico, conectivo I, que al cumplir las dos, por decirlo así, los dos estados, si las dos son verdaderas, entonces el descuento será de 50 centavos. Y también que se puso la F a la parte de 0.50 para indicar que es un valor de tipo float. Ok, excelente. Entonces, fíjate bien, pues tenemos que el nombre del método es getDescuento.
Sabemos que los descuentos van a ocurrir únicamente cuando se trate de uvas verdes, ¿verdad? Esa era una de las condiciones, que las uvas tienen que ser verdes. Entonces tenemos descuento para uvas verdes que sean estándar y también tenemos descuento para uvas verdes que sean jumbo. Como bien lo mencionaste, estos dos son valores booleanos y están unidos por el conectivo lógico y. Ojo con este tip, el conectivo lógico y tiene que ser con doble i comercial. Esto es un and, ¿verdad? Un i. Entonces aquí lo que está haciendo la máquina es confirmando que se trata efectivamente de una uva verde y estándar para que el descuento sea de 50 centavos o que sea una uva verde de tamaño jumbo para que el descuento sea de 30 centavos. Ok, en cualquier otro caso, aquí tenemos una variable local. Mira, Julie, este float que tengo acá, esto es una variable local. Aquí entra lo que me preguntabas hace un rato, cuando hay una variable o cuando hay una propiedad. Esta es variable, mira. Se conoce como variable local. Esto que tengo acá, mira, float descuento, únicamente existe acá, entre la línea 47 y la 53. No existe ni es accesible desde ningún otro lugar del programa, únicamente acá, ¿verdad? Si te das cuenta acá arriba, vamos a subir un poco para que lo veas. Mira, aquí no aparece nada que se llame descuento dentro de las propiedades. No hay ninguna propiedad que se llame descuento, mientras que lo que tenemos es un método que se llama getDescuento y adentro de este método tengo una variable local que se llama descuento que me sirve únicamente para que según sea la categoría, por ejemplo, verde y estándar, entonces el descuento es de 50 centavos. En caso contrario, revisamos, aquí tenemos un pequeño error. Mira, hija, aquí deberíamos de tener la palabra else, ¿sí? Para que únicamente le asigne el descuento de 30 centavos cuando sea verde y jumbo. Si no, media vez esto sea falso, lo va a asignar. ¿Estamos ahí, Julie? Sí, profe. Ok, ese else era importante que lo encontráramos. Fíjate, porque en cualquier otro caso que no sea una yuba verde y estándar nos iba a dar 30 centavos. Entonces aquí era necesario colocarle else if para que revise que sea verde y jumbo, para que solo ahí dé los 30 centavos. En todo caso, recuérdate que si no se cumple ninguna de estas dos que vemos acá, entonces el retorno de descuento, ¿cuál sería? Sería 0. Cero, efectivamente. Por eso es importante acá que cuando declaramos la variable descuento, mira, se inicializó con valor cero. Y otro dato importante acá que mencionaste es el uso de la F. Cuando estás asignando directamente en tu código un valor de tipo float, entonces vamos a colocarle esta F al final, especificando que es un valor float. Si no, pues te genera un posible error, porque la máquina no logra interpretar si estás hablando, por ejemplo, de un float o si estás hablando de un double. Bien, vamos ahora con el recargo. ¿Qué me puedes decir de él? Que si la uva es roja y estándar, el recargo es de 20 centavos. Si es uva roja y es tamaño jumbo, el recargo es de 30 centavos. Y si no es ninguna, entonces el recargo es de 0. Excelente. Entonces, si te das cuenta, este método de get recargo es muy parecido a get descuento, es la misma situación. Lo único que se está checando acá es si se trata de uvas verdes o si se trata de uvas rojas, haciendo como ya lo mencionamos, uso de los métodos booleanos roja estándar o roja jumbo. Cuando me acerco, observa, Julie, me menciona, ¿verdad? La máquina me dice quiénes son. Mira, ahí dice jumbo y me dice que es un valor booleano, get set, ¿verdad? Igual acá tenemos roja, es un valor booleano, get set. Ese get set me está avisando que es un valor que puedo modificarlo a través de mencionar, en este caso, su identificador, que es roja o bien jumbo o bien estándar, ¿verdad? Como son valores booleanos, entonces basta con colocarlos acá. Ellos en sí mismos pueden ser verdaderos o falsos. Recordémonos que verdadero y verdadero, ¿cuál sería el resultado de eso, Julie? Verdadero y verdadero es verdadero. Es verdadero, ¿verdad? Estamos aplicando tablas de verdad, fundamentos de lógica matemática. En cualquier otro caso, ¿verdad? En cualquier otro caso, ya sea verdadero y falso, o falso y verdadero, o falso y falso, el resultado tendría que ser Falso. falso. Muy bien, esa es la parte de lógica matemática. Por último, casi estamos terminando, tenemos el método get nuevo precio. Y acá, ¿qué me puedes decir? Que en a la hora de devolverme sería el precio más mi método
getRecargo y menos el método getDescuento. Muy bien. Entonces acá vale tomar en cuenta mucho esto. Mira, tiene que ser float, recordando que la respuesta que nos va a devolver sigue siendo un precio, ¿verdad? Es un valor con decimales que va a ser obtenido, como bien lo dijiste, de la suma del precio con el recargo y con el descuento. Acá platicamos un poco al respecto de esto. ¿Por qué lleva paréntesis, Julie? Porque es un método y dentro de mi Efectivamente. método tiene acciones. Muy bien. Ahí lo podemos ver en la parte de arriba, ¿verdad? Tenemos la definición del método getRecargo en la línea 55. Estamos definiendo el método y en la parte 66 lo estamos usando, lo estamos consumiendo. Esta es una llamada a un método menos esta es una llamada al otro método. Estos dos métodos nos dan como respuesta, mira qué bonito esto. La misma máquina me menciona, dice ahí, mira, float, calculo uva, getRecargo. Me está avisando que es un método y que el valor que ese método me va a devolver, ¿de qué tipo es? Tipo float, que De es real. tipo float. Muy bien. Hay que recordar entonces, tomar en cuenta que el recargo me va a devolver un valor de tipo float, que muy bien podría ser 0, ¿verdad? O bien podría ser un valor que corresponda para una uva roja estándar o una roja jumbo. Y en el caso de getDescuento, ¿qué me puedes decir de este? También es un método. Aquí lo tenemos. ¿Y qué tipos de valores o qué posibles valores me va a dar? Un float. Me va a dar un float. Allá lo vemos arriba en la línea 46, dice float getDescuento. Me puede devolver un valor numérico con decimales, un float. ¿Y cuáles valores específicamente debería devolverme, Julie? 30 centavos, 50 centavos o 0. Excelente, es correcto. Y para terminar tenemos acá entonces el método getTotal. Háblame de él. Ahí me va a devolver de tipo real, de tipo float, que es la suma, que es la multiplicación de mi método nuevo precio por las libras. Muy bien. Aquí anotaste, este ejemplo es bien claro también en cómo estamos combinando una llamada a un método. Bueno, de hecho aquí en estos casos los dos son métodos, ¿verdad? Solo que este es un método nuestro, es un método programado por nosotros como programadores, ¿verdad? Usuarios, estamos programando este, mientras que este es el que generamos a través de las acciones rápidas, ¿verdad? Libras. LBS, ese es el que tenemos acá, vamos a ver, por acá lo tienes, LBS, mira, es un método que nos da automáticamente las opciones get y set para poder accesar a los posibles valores de quién, de la propiedad LBS, que es esta que está acá. Esta es la que va a encargarse de contener los datos, la cantidad de libras, y por medio del método libras get set podemos accesar a esos valores, que es justamente lo que está pasando acá. Estamos multiplicando el nuevo precio, que es un método de tipo float, por las libras, que también son un valor de tipo float. Como aquí estoy multiplicando un float por otro float, ¿qué tipo de respuesta me va a generar esto, Julie? Un float. Un float. Puntos claves, entonces por eso acá tuve que decir que esto era float, mira. Tuvimos que decir aquí que cuando alguien pregunte por el total a pagar, la respuesta va a ser float porque estoy multiplicando un float por otro float. Ahora voy a generar un error aquí para ampliar lo que estamos haciendo. Fíjate en esto, si yo aquí cambio, por ejemplo, public int, cambiamos acá int, entonces ve, mira, aquí me tiene que generar un error. ¿Ya viste? ¿Por qué me generó un error ahí? Porque quiero que me devuelva mi respuesta de un tipo int, cuando en realidad mis métodos y mis propiedades son de tipo float. Es correcto. Ahora fíjate en esto. Yo podría hacer aquí una trampa utilizando cast. ¿Qué opinas de eso? Sí se podría hacer un casteo para Ok. forzar a que el resultado que me dé sea de un tipo int. Es correcto. Sería esto. Mira, ahí ya lo casteé y el error se fue. Mira. Por supuesto, esto debería hacerlo aquí, Julie, ¿o no? No, ¿Por qué no? yo creo que se debería de hacer en la parte donde están los botones. Ok. Lo que pasa es que acá la respuesta que esperaba cuando me dices que no float es que recuérdate que estamos multiplicando precio por libras. Entonces, como aparece precio, esto automáticamente nos tiene que generar decimales.
Entonces yo puedo decirle aquí que me castea entero, pero voy a perder la parte decimal del resultado que voy a tener. Entonces aquí lo correcto realmente sería utilizar un float. Quise aprovechar el ejemplo para reforzar el tema del casteo y acá pues realmente no hay que castear entero, sino que hay que dejarlo como float. ¿Cómo lo ves hasta ahí? Muy bien, profe. Muy Bastante bien. interesante. Ok, ahora Julie, vamos a terminar esto explicándome, por favor, quiero que me cuentes un poco acerca de cómo se hicieron las salidas. Ahí lo tienes. Ahí en las salidas estamos diciendo que aparezca en mi lista. Por ejemplo, en la línea 39, donde dice usted seleccionó, estamos invocando a mi clase, a la clase cálculo, y dentro de la clase cálculo, el tamaño que es mi método y el tipo de dato que es. Muy bien, así es. Aquí vale la pena mencionar el uso del método, hija, mira, add. Add es un método que nos sirve para poder enviar elementos a la lista. Recordémonos que la lista mencionamos hace un rato, es una lista que tiene una longitud indefinida. Por cada elemento add que tú coloques, vas colocándole más y más y más datos a tu listbox. Entonces, acá tenemos lista salida ítems add, venta de uvas, Yulisa. Esto es lo que va a salir en pantalla. Vamos a agregarle acá algo más para ejemplificar. Digamos lista salida punto ítems punto add y le vamos a agregar acá colegio de informática IMB-PC, ¿verdad? Le estamos agregando a la lista, ¿verdad? Que tenga ese título, punto y coma siempre al final. Y por último podríamos colocar acá otra salida, por ejemplo, lst salida punto ítems.add y vamos a colocarle acá fundamentos de programación C#, que es lo que estamos haciendo. Entonces, con esto he mandado 2 líneas más de código a mi salida, dos líneas más de contenido a mi salida. Por cada add, una línea de contenido a la salida. Entonces, luego aquí pues tenemos las referencias, dice usted seleccionó y llamamos al objeto cálculo que hace referencia a la clase se llama, déjame ver, cálculo UVA, y pide el tamaño, del mismo modo pedimos el precio, pedimos el descuento, pedimos el recargo, pedimos el nuevo precio, hacemos una llamada a todos los cálculos que hicimos, teniendo cuidado de hacer, ¿cómo se llama? La conversión, para eso están aquí los toString, vemos cada toString que está convirtiendo a texto cada valor que viene de la clase cálculo para poderlo concatenar. Aquí está el signo de más. Estoy concatenándolo al texto, o sea, lo que ves en rojo y dentro de comillas es un texto al cual le estoy concatenando el valor que viene de la clase y eso es lo que va a ser colocado dentro de la lista en cada una de las líneas. ¿Algo que quieras ampliar, Julie? Una pregunta, profe. Dime. ¿Para qué serviría o qué quiere decir ítems? Ítems. Ítems, un ítem, si lo traduciéramos al español, sería elemento. Elemento, sería entonces aquí, ítems add sería elemento agregar, agregar elemento a la lista. Así podrías traducir esto, elemento agregar. Entonces, cuando tú escribes, fíjate en esto, voy a colocar acá lista salida punto ítems. Nota, acá está ítems, mira. Y este ítems lo que va a hacer es que me va a dar acceso, ¿sí? A todas las propiedades o métodos, fíjate bien, voy a colocar acá ítems y si pongo punto, me da acceso a qué hay en esa lista. Entonces te das cuenta, aquí tengo, por ejemplo, algunos métodos como add, que es agregar, count, que me va a servir para saber cuántas líneas tiene, clear, que es para borrar, add, que es para agregar, y así pues hay una variedad aquí de métodos y propiedades que pertenecen a ítems de la lista. Entonces aquí ítems, cuando escuchas ítems se refiere a los elementos de la lista y te da una lista de métodos o propiedades de qué es lo que puedes hacer con esos ítems. Por el momento tenemos ítems add, que es para agregar, y esto nos lleva al último botón, hija, que es el botón de borrar. Entonces, nota, tenemos ítems add, que es agregar elementos a la lista, y por acá está el botón 2, que si te das cuenta, acá tenemos salida ítems clear. ¿Qué es lo que está haciendo esto?
Limpiar toda mi lista, todo lo que está dentro de mi lista. Efectivamente, ahí estamos limpiando la lista, entonces con esto estamos cerrando. Mira, de la línea 56 a la 60 está limpiándose ¿cómo se llaman? Los radio buttons. Se están limpiando los radio buttons en la línea 56 a la 60. Luego tenemos cómo limpiar los cuadros de texto. Esto es lo que se encarga de limpiar, ¿verdad? Todo el contenido del formulario, dejar nuestro formulario listo para un nuevo ingreso. Y en el caso de las listas, tenemos ítems, lo que te mencionaba, ítems, o sea, el conjunto de elementos que están dentro de la lista debe ser borrado. ¿Estamos claros hasta ahí, Julie? Sí, profe. Algo que O, me gustaría resaltar es que estamos diciendo que RBO estándar, que es mi radio button, estamos diciendo que su estado va a ser falso, que sería apagado. así es correcto. Y haces lo mismo con los 4, creo que son, ¿verdad? Estándar, jumbo, pequeño, verde y rojo, Eh, ¿verdad? Los Son apagas 5. todos. Ujú. Ok, hagamos la última corrida para ver esta parte de apagado que estamos hablando. Fíjate en esto, vamos a iniciar y entonces vamos a ver acá aplicaciones, uvas, y acá está el formulario. Entonces, el usuario llena, ¿verdad? Digamos, Jumbo, roja, ingresa un valor, digamos que fueran unos 15 quetzales, cantidad en libras, digamos que son unas 3 libras. Entonces, damos a aceptar. La información que tenemos acá arriba fue capturada, fue enviada a la clase y la clase la manda de regreso, ¿verdad? Hacia acá, hacia la listbox. Cada línea de esta que vemos aquí es cada items add, lo que estábamos hablando, Julie. Cada línea de estas es un items add que está siendo puesto aquí a través de el botón aceptar y jalando los datos a partir del objeto cálculo que hemos creado. Ahora, cuando le damos clic a borrar, damos clic acá, entonces la propiedad, ¿cuál era? Checker. ¿Checker es, Julie? Sí, profe. Ajá, la propiedad checker se encargó de limpiar cada uno de los radio buttons. La propiedad clear se encargó de limpiar los textos y la lista, ¿con qué la limpiamos? Con clear. Clear también, ¿verdad? Solo que debes mencionar items clear. Estamos acá, items clear, esto que está aquí. Ok, chicos, fue un gusto saludarlos. Espero que les haya servido este material para mejorar sus aprendizajes. Julie, ¿cómo estás? Bien, profe. Ok, Bien. gracias ahí por habernos acompañado en esta demostración y nos veremos hasta la próxima. Hasta luego, Julie.